Nos volvemos nuevamente a colocar sobre nuestros pies para la lectura de la palabra. Un poco de ejercicio. Así nos calentamos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 138, 6. Estábamos allí. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, o sea, al orgulloso, mira de lejos. Repito, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, mira de lejos. El título del mensaje: ¿eres suficiente o insuficiente? Amén. Amén. Pueden tomar asientos. La intención de este mensaje es como cuando dentro del zapato hay una piedra, o quizás en nuestro dedo al manipular alguna madera, la astilla está allí. Es algo pequeño, pero que genera un dolor muy fuerte. De la misma manera en el zapato, hay cosas muy pequeñas que tienen una trascendencia en nuestra vida. Y al final, con la ayuda de Dios, vamos a arrancar esa piedra del zapato. Y vamos a tomar esa pinza y la vamos a arrancar. Porque hay espigas y hay piedras que llevan mucho tiempo en nuestra vida. Y a veces ese tipo de cosas, cuando pasan mucho tiempo en la vida de alguien, pasa a ser una costumbre. De hecho, tu manera de caminar cambia. Está allí. Ya sabes que el dolor se encuentra allí, y porque le prestas atención a otras cosas, pero ahí se encuentra. Amén. No es otra cosa que el orgullo. De él vamos a hablar hoy. Pero existen diferentes tipos de orgullo. ¿Sabían eso? Y la Biblia reafirma esos diferentes tipos de orgullo. Miren, en Proverbios 8:13, Dios habla de un orgullo que aborrece. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. La soberbia y la arrogancia. Pero también existe una clase de orgullo cuando realizamos un buen trabajo. Dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, que sí hay. No es malo nosotros sentirnos bien por logros que realizamos. Amén. No está mal. También hay otro orgullo, que es cuando expresamos cuando alguien llega lejos, alguien que amamos. Segunda de Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él estaba feliz, contento, el apóstol. Esta carta él defendía su posición como apóstol por toda la evolución que estaba teniendo la iglesia de Corintios. Por lo tanto, es bueno cuando nosotros vemos a alguien que amamos y que avanza en estudios, en progreso, y debemos practicar eso. Pero hay un orgullo que no está bien, que es esa piedrita en el zapato. Hay un orgullo que es esa espiga, esa estillita allí de madera. Ese orgullo procede de la autojustificación o la vanidad. Y es pecado. Dios lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? Porque es un obstáculo entre Él y su Hijo. Salmo 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10:4.
Ese es el orgullo del mensaje de hoy. El pastor Charles Spurgeon, el siglo pasado, reunió en un párrafo unas palabras con respecto al orgullo que yo quisiera repetir. Presten atención, por favor. El orgullo crece rápidamente igual que otras malas hierbas. Puede vivir en cualquier suelo. Prolifera en el corazón natural. Brota sin siembra. Crece sin riego. E incluso se arraiga muy fácilmente en el corazón renovado, o sea, en el cristiano. Cuando Satanás desparrama ahí un puñado de su semilla. De todas las criaturas en el mundo, el cristiano es el último ser que debería sucumbir al orgullo. No obstante, hay. Contamos con la triste evidencia tanto de la historia como de nuestra propia observación. Y peor aún, también de nuestra propia experiencia personal. Que los cristianos están expuestos al orgullo para su propia vergüenza. Incline su rostro. Señor, te doy las gracias. Una vez más, tu pueblo ha venido a recibir tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Prepara los corazones, Señor, y que pueda ser quitada esa piedra y todo aquello que haga que esa semilla crezca en nosotros. Hoy hemos venido, Señor, con la tijera, con esa cuchara de jardín, a podar y a quitar esa semilla, porque no hay mayor amor, no hay mayor vida, no hay mayor relación que la que tener contigo, Señor. Y el orgullo lo impide. El orgullo es un obstáculo. El orgullo no proviene de ti, Señor. Gracias por todo lo que harás en tu pueblo y por todo lo que has hecho en mi vida. Y sobre todo al preparar este mensaje. A ti gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde empieza el orgullo? ¿Verdad? Porque tenemos que darle fundamento a esto. Muy bien. Vamos a Isaías 14, versículo 12. Amén. Isaías es un profeta mayor. Ya pronto viene el Antiguo Testamento para los estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Cuál es? 14:12. Lo vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estas palabras de Isaías las sella una persona que estaba presente en este momento. Acompáñenme por favor a Lucas 10:18. Nuestro Señor y Salvador dice así, en el contexto de una conversación con los discípulos, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿dónde comienza el orgullo? ¿Quién es el primero a quien le brota el orgullo? A Satanás. Por lo tanto, en el momento de la caída, en el momento que él seduce a Eva para que coman del fruto, igual que Adán
Él introduce el orgullo. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa fue su pregunta, una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque quería que ellos tomaran su propia decisión. El primer indicador de una persona orgullosa es que no quiere depender de nada, ni de nadie. Subiré al cielo, levantaré mi trono. Este querubín creado para adorar a Dios quería ser como Dios. En la humanidad pasa algo similar. Génesis 11, del 1 al 9. Vamos allí, por favor. Al inicio de la Biblia, 11, del 1 al 9. Quizás algunos conocerán esta historia. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está el mal aquí? Edificar una torre. Pues vamos a todos a hacer algo para que nosotros pues podamos exponer a otras naciones que tenemos la capacidad de construir. En este momento Dios había dicho que debían multiplicarse y llenar toda la tierra. Y aquí lo que hicieron fue lo contrario. Para llegar al cielo, un acto de rebelión y confrontación a las normas de Dios. Él había establecido que deberían unirse hombre y mujer y multiplicar toda la tierra. Ese era el mandato para ese entonces. Llenad y multiplicaos la tierra. Pero ellos quisieron hacer lo contrario, unirse. Y ahí es donde vienen los idiomas. Dios sentencia ese acto de rebelión y cuando estaban todos, dice el versículo 1, tenían todos una misma lengua. Pudimos haber seguido así siempre. Pues distribuyó las lenguas. Chino, austríaco, alemán, pum, todo el mundo tuvo que separarse porque no se entendían. Y a tú no entender lo que te comunican, tú no puedes avanzar. Se paralizó la obra. Lo primero que salta de Dios cuando alguien se levanta en contra de su voluntad es confusión. Esa persona cree que lo que está haciendo es lo correcto. Porque el orgullo, ese pecado, le dirige a eso. Voy a utilizar dos personajes del Antiguo Testamento para conocer el perfil de cada uno de ellos y podamos ver a través de esas vidas lo que sucede cuando una persona es orgullosa y la solución. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el Antiguo Testamento, segunda carta de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Primer personaje, hablamos de un general, Naamán, el sirio. Versículo 1. ¿Estamos allí? Bien, amén. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Conocen a alguien que pueda ver al resto de las personas desde el hombro? Así.
¿Alguna vez han visto a alguien que ve así? Ese es el perfil de este hombre. Logros, medallas. Por cierto, dice el verso, que por medio de él le había dado Jehová las victorias. Pero hay mucha gente que no ha entendido que todos los logros que tienen es porque Dios en su gracia y misericordia se lo ha dado. Y van a ver por qué el hombre veía así. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos, versículo 9, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él quería que pasara como él quería que pasara. Lo primero que hace el profeta, que discierne quién viene, es que le manda al sirviente. Pero ¿qué hace esto? Yo no tengo que hablar contigo. ¿Dónde está aquí el jefe? Él se montó su historia. Como muchos que creen que la atención que necesitan es la que merecen. Orgullo. El profeta, dirigido por Dios, sabe lo que va a pasar. Y el primer antídoto que hace es que lo ubica. Dios está primero. Y lo haremos a su manera. El orgulloso solo ve positivos sus criterios. El orgulloso menosprecia todo aquello que no está a su altura. El orgulloso espera ser alabado y honrado por quien le cree, quien él cree que es. El orgulloso cree que merece y menosprecia. Versículo 12 al 14. Abana y Afar, está respondiendo el general: ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Por lo tanto, él no quería ser curado de la lepra. Él quería que lo hicieran, pero a su manera. Orgullo. Ustedes saben lo que ataca la lepra. Pudre la carne. El hombre, el nivel de orgullo era tal que no le importó que su carne estuviera pudriéndose. Simple y llanamente porque no fue atendido como él quería que fuera. Orgullo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpia. Verso 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió la carne de un niño y quedó limpio. El original de esta carne de un niño en hebreo
Es literalmente un niño de 1 año, o menos, 6 meses, las nalgas. Eso es lo que dice el original. Como las nalgas de un niño de meses, quedó la carne de este hombre. ¿Por qué llegó hasta allí? Porque hizo lo que Dios dijo que hiciera. Claro, tuvieron que convencerlo. No recibió la palabra del profeta ni del sirviente, sino de sus siervos. Porque tú solamente escuchas a los que tú quieres escuchar. Pero aún así Dios en su misericordia y su gracia va a obrar. Les invito a que vean la historia, es fascinante. Le adelanto un poquito de la historia. Él luego llega a su rey. Y el rey era un idólatra que tenía muchos ídolos. Pero era tan anciano que él era como el edecán. ¿Conocen el término decán en la vida castrense? ¿Quién vio ayer la coronación del rey? ¿Nadie? Ok. Bien, lo verán. Ok, el rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Entonces, en la coronación, cuando ustedes ven que él va, detrás van 6 niños con todo el resto de la vestimenta del rey. Pero al final van a ver a un hombre con una falda escocesa. Sí, una ropa escocesa. Capitán de navío de la Armada Británica, edecán. Es para quienes, pues, hemos estado allí, entendemos eso. Es el asistente principal del rey. Él era el edecán del rey. Tal fue su conversión cuando vio la obra de Dios en su vida, que cuando llega y el rey quiere inclinarse ante sus ídolos, él ora y dice: Señor, perdóname que me tenga que inclinar con él, pero es mi responsabilidad. Pero sabes que mi corazón está en ti. De la arrogancia a la altivez, por la obra de Dios, transformó un corazón humilde y humillado para reconocer eso, porque él pudo haber llegado y hacer lo mismo que hacía con el rey. Pero esa obra de misericordia de Dios transformó el corazón de Naamán. Gloria a Dios. El poder del amor. Quizás muchos de nosotros hubiésemos actuado: ah, tú no quieres el milagro, pues no tienes milagro. Y ahora, púdrete. Pero tenemos un Dios lleno de misericordia. Amén. Colmado de amor, que trasciende todos esos prejuicios y esos rollos existenciales que nosotros tenemos y todo ese orgullo, ese veneno que tenemos dentro de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo no amar a un Dios así? Segundo caso. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 4. ¿Están siendo bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Yo fui muy bendecido. ¿Estamos allí? Capítulo 4, versículos del 28 al 33. Amén. El personaje ahora en cuestión es el rey Nabucodonosor. Dice así, versículo 28: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, atención, estoy en el verso 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32.
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, verso 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Se acabó el palacio, los sirvientes, comer en la mesa, todos los honores y el privilegio de su reinado. Por no reconocer quién le había dado eso. Les digo más. Ustedes saben que cómo comen. ¿Quién conoce el campo un poco aquí? ¿Cómo conocen las vacas y todo esto? Muy bien. Donde comen la vaca, defecan porque eso ayuda a preparar el abono. Igual que el caballo. Igual que otro tipo de animales. Amén. ¿Sí? Allí estaba él. Y hay mucha gente que su orgullo lo ha llevado a vivir de esa manera. Vivir del resto. Vivir de las obras. Vivir del desperdicio. Dijo, esto lo he logrado yo. Todo lo que viene, viene de mi esfuerzo y sacrificio. Si yo quiero, lo hago y punto. Orgullo. Vaya. La pulcritud de la realeza, el terciopelo, la corona, los perfumes, para que una doncella o su harén se acercara a él, para tener intimidad, ella tenía que pasar un proceso de purificación, que tenía que transpirar violeta. Ese era el contexto de Nabucodonosor. Y Dios lo lleva al extremo. Por su orgullo. El orgullo que estamos tratando es aquel que no reconoce la necesidad y la dependencia de Dios. Versículo 34 del mismo capítulo. Dice, mas al fin del tiempo, ¿qué tiempo? Él había establecido 7 tiempos que iba a durar esto, ¿correcto? Y muchos pueden encontrarse en ese proceso si hay orgullo en su vida. Pero ¿por qué no termina de solucionarse esto? Porque sigo dando vuelta y vuelta y vuelta en lo mismo y cada vez hay más amargura en mi vida. Estuve a punto de poner aquí un espejo, porque este mensaje es para vernos. Bendito mensaje porque son para que avancemos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Así comía pelos, pero alzó sus ojos al cielo. Y mi razón me fue vuelta. En cuanto volvemos la dirección a quien verdaderamente tenemos que ver, toda esa miseria que vemos ya es pasado.
porque era todo lo que él iba a ver, lo que estaba viendo. Mi razón me fue vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Esto fue lo que le habían dicho. El día que me reconozcas, vas a estar nuevamente como antes. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las naciones. Estas son palabras de un rey, reconociendo al Rey de Reyes. Amén. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gloria a Dios. Versos 36 y 37. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La razón te da la capacidad de tú entender quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, y tu dependencia. Reaccionó nuevamente en cuanto glorificó a Dios. No solo quedó allí, en esa parte intelectual y espiritual. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Hay gente que no termina de disfrutar su posición en Dios porque su orgullo no se lo permite. Es más, para muchas personas lo único que tienen para seguir viviendo es su orgullo. Porque creen que si ellos menguan y empiezan a ceder, van a perder fuerza, personalidad, ya no les van a respetar, porque su orgullo es lo único que tienen. Y el orgullo lleva necedad, terquedad y unos cuantos etcétera. Verso 35. Todos los habitantes, verso 36, 37. Ahí estamos. 36. Ok. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aleluya. Es tan sencillo. Hay muchas cosas en nuestra vida que pudieron haberse solucionado de una manera sencilla, pero el orgullo lo chafó, lo enredó y lo dañó todo. Si yo hubiese actuado con naturalidad y hubiese esperado y hubiese hablado, no pasa nada, vamos a solucionarlo, estaría hoy mejor. Pero no, como yo digo. Wow. Y es sencillo. Yo no puedo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Cada vez que usted ora y le pide a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Usted se está humillando. Y su orgullo está quedando en el piso. Cuando usted no ora, le dice a Dios, no me interesas. No te necesito. Yo puedo. Orgullo. Y ya hemos visto la línea de dónde proviene el orgullo. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, aleluya, subrayen este versículo. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo. Y él puede humillar, ¿cómo? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. No quisiera estar ahí. Ahora vamos al lado opuesto.
vamos a la humildad. Amén. Amén. Ya hemos visto, ¿sí? Una parte. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor y Rey? Amén. Mateo 11:29. Dice, voy a esperarles porque quiero que estén allí. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes, en cualquier tipo de actividad, ustedes toman nota de lo que están haciendo, 3 veces más pueden recordarlo, lo que estén realizando? La receta, los apuntes. ¿Sí? Seguimos ahí. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es la humildad entonces? Esta palabra aquí, humilde, en este griego koinés, significa no la carencia de dinero, porque tenemos esa mala interpretación de que este hombre es humilde, cuando allí nos referimos a que es un hombre pobre. Vale, la humildad tiene que ver con el carácter. Significa amable, de carácter sencillo, dócil y manso. Aleluya. Vamos a ver cómo nuestro Señor actuó, ya que vimos la referencia de 2 hombres en el Antiguo Testamento, con nuestro Señor, con respecto a la humildad, porque fue la humildad personificada. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6. Acompáñenme allí, por favor. Ya estamos en la recta final. Del verso 14 y 15, dice así la palabra del Señor. Aquellos hombres entonces, se refería a un grupo de judíos y gentiles que estaban con él, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El humilde huye del reconocimiento. Usted sabe, mi querido amado hermano o amigo, que hay personas adictas a la aprobación. Hay gente que puede llegar a caer en depresión porque los likes no son los que esperan. A esto hemos llegado. Cuando usted va a realizar algo y lo está haciendo para recibir un reconocimiento, Dios no está allí. Las primeras 2 palabras del verso 15 es importante para usted. Pero entendiendo, una persona humilde prepara y se va. Porque lo que hizo va a hablar por sí solo. Si usted quiere la honra de Dios, esta es la acción. Si quiere la de los hombres, quédese. Pero eso es todo lo que va a recibir. Lo de las redes es bastante delicado, porque ha llegado muchos hasta el suicidio. Niñas, porque viven de esa manera. Y cuando no hay la aprobación que esperan allí, entra una depresión en ellos. Pero saben, cuando una persona necesita ser aprobada, indica que hay una autoestima muy baja y solo Dios puede ayudarle allí. Y que algo ha sucedido en el proceso de su vida, en su niñez, en su adolescencia, ha habido una carencia. Por eso hay una necesidad de ser aprobado. Pero Cristo está allí para llenar eso. Amén. Ese es el mensaje. Si hubo alguna tentación que nuestro Señor, creo yo, que tuvo que confrontar,
fue la de ser reconocido por todo lo que hacía. Alimentar a 5,000 de la nada, parar el mar, resucitar a un muerto. Pero él huía de eso. Cuando usted sabe quién es, esta frase alguna vez la voy a poner en algún lugar. Cuando usted sabe de dónde viene, quién es y a dónde va, usted no necesita, hermano. Usted necesita la aprobación de Dios. Usted sabe que cuando usted está caminando, todo lo que usted está haciendo es para su gloria y honra. Y ya ahí hay recompensa. En el verso Juan 3:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el fundamento de la humildad, el reconocimiento. ¿Sabían ustedes que los matrimonios son ayuda idónea? La mujer es su ayuda idónea. Cuando en el matrimonio se dice, yo no te necesito, alguien de Babel está ahí influenciando. Cuando hacemos todo aquello que no tiene que ver con su diseño, hay alguna influencia que no es de él. Primer antídoto, la oración. Amén. Mateo 14, vamos ahí, 22 y 23. Unos minutos y terminamos. Mateo 14, 22, 23 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de todo lo que hizo, él fue a buscar la aprobación de quien tiene que buscarla, de Dios. La verdadera humildad, mi gente, no es un menosprecio ni un odio a uno mismo, ni a nuestros logros. Eso es legalismo. Es simplemente una conciencia de que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. Es así de sencillo. Pero hay mucha gente que le cuesta. Le cuesta. Solo una persona que reconoce a Dios como dador y Señor puede operar en la verdadera humildad. Voy a abrir la farmacia para dar 2 medicinas. ¿Sí? Una se la van a tomar cada 8 horas y otras cada 6 horas. Tengamos mucho cuidado de que no sea que nuestras bendiciones no hayan llegado por ese orgullo. Y estoy seguro que hay mucha gente esperando cosas buenas de Dios, pero al orgulloso lo ve de lejos. Y hay otras cosas que no han terminado de solucionarse porque no hemos presentado ese orgullo a Dios. Estas son las medicinas. La advertencia al orgulloso, Isaías 2:12. Este es el antídoto, el antibiótico primero y luego la vitamina. Sí, creo que así procede. ¿Aquí hay algún médico? Oh, Mari, pronto. Creo que por ahí van, ¿no? Primero la inyección de quitar la infección y luego fortalecer al cuerpo. Creo que por ahí van las cosas. Amén. Vamos a estar ahí. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ahora estas son las vitaminas. Isaías 57:5. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo.
yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer este último versículo. Job, capítulo 36, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Repito, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Todo lo que Él dejó establecido para nuestro bien es un acto de amor. Cuando me caía yo no quería el mentiolate. Arde, pero sana. Véase en un espejo, porque quizás muchas cosas no están llegando. Arranque esa piedrita. Es sencillo. Es reconocer a Dios y ayudarle y pedirle ayuda para que pues las cosas vayan mejor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo, gracias por mis hermanos, tu iglesia. Sé que estos mensajes a veces son un poco difíciles de digerir, pero son esos momentos donde el padre llama al hijo pequeño, lo sienta en sus rodillas y le explica todas las dificultades que puede encontrarse si cruza la calle sin un adulto, si utiliza el cuchillo sin observación o si se acerca al fuego. Todo es un acto de amor. Vayamos ante Él en oración, pidamos perdón, entreguemos ese orgullo y muchas cosas grandiosas van a empezar a pasar. Porque ese orgullo muchas veces es ese tapón que está en la tubería. Quítelo, entrégueselo a Él. Naamán lo reconoció aún a través de sus siervos y fue sano. Nabucodonosor reconoció al cumplimiento del tiempo que no quería seguir viendo la hierba ni comer entre estiércol, entre las sobras de los demás animales, sino estar en palacio y tener todo aquello que Dios le había dado, y empezó en el reconocimiento del único que provee todas las cosas, hasta el aire que estamos respirando ahora. Gracias, Señor, por todos los que están aquí. Gracias por la visita de Alejandro. Pido, Señor, que le des fuerza, que le ayudes, que pueda continuar visitándonos y que forme parte de tu familia. Gracias por toda la familia aquí representada, Señor. Te entregamos esta semana para tu gloria y honra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Estamos despedidos.